Hola de nuevo, chicas. Vamos a seguir con las clases de Platón. La de hoy va a ser breve y va a ser muy fácil, porque creo que con todo lo que hemos ganado a lo largo del curso, de las clases o de los vídeos anteriores, y también ayuda desde la lectura que habéis hecho del banquete, algunos el año pasado, otros este año, pero también con esos extractos del Menón que revisamos. Y, por supuesto, si por vuestra cuenta habéis mirado algunos de los pasajes en los que nos hemos basado de la República para exponer algunos de estos conocimientos, pues todavía más ventaja para vosotros. Entonces, la clase de hoy consiste fundamentalmente en cerrar aquello que había quedado un poco en el aire después de una gran introducción, que me parecía más importante, acerca del concepto de psique y de la teoría del alma. En Platón nos quedaría esto, cerrar ese desdoblamiento que vivía el alma cuando se encontraba encerrada, como decía Platón, en un cuerpo, cuando se encontraba conviviendo con un cuerpo y teniendo por tanto que maternarlo, teniendo por tanto que encargarse de sus apetitos, de su supervivencia y al fin y al cabo de su salud, de su conservación, podríamos decir. Pero a lo largo de todo este tiempo que hemos ido hablando del conocimiento, hemos explicado suficientemente la idea de alma, de pensamiento, que busca verdades eternas, necesarias, universales, pero las busca no en cualquier parte, porque no todo es verdadero, eterno y universal, o no toda realidad puede dejarnos decir o construir juicios así sobre ella. Entonces buscaba lo eterno, lo necesario, lo universal, en aquella dimensión de la realidad que es también eterna, necesaria y universal, y lo buscaba con una facultad nuestra o desde una dimensión también nuestra, interna, pero que nos ponía en contacto con el exterior y que era precisamente el alma, la psique, que también pertenece al mundo de las ideas, a la dimensión intelectual, y que también, por tanto, ella misma es eterna, necesaria y universal, común a todos los seres vivos y a todo aquello que parece tener en sí mismo el principio del movimiento. Esta expresión es un poco más aristotélica, pero podemos también atribuirla al pensamiento griego en general para comprender mejor a Platón. Entonces, como hemos visto ya esa eternidad del alma, como hemos visto ese influjo que Platón recibe del orfismo a través de Pitágoras y de los pitagóricos, pero también quizá de Empédocles, hemos visto también cómo recibe, y ahondaremos un poco más en ello, o picaremos un poco más de ello, en el pensamiento de Heráclito, que le decían el oscuro, y por supuesto de Parménides. Veíamos también cómo, además de heredar el algebre socrático, discutía con los sofistas sobre cosas ya más mundanas que tenían que ver con los límites del conocimiento y de la política, y con qué es conocer, qué es saber, qué es arete, qué es virtud y qué es ser virtuoso, o de cuántas maneras se puede ser virtuoso y en base a qué criterios llevaremos. Entonces, como por un lado hemos visto un montón de cosas ya relacionadas con esto, y como hemos explicado, yo creo que muy suficientemente lo que es psique, y lo hemos comprendido en términos griegos, vamos a brevemente, tranquilamente cerrar aquella cuestión en la que el alma, que sería pura razón cuando no tiene que convivir ni ocuparse de un cuerpo, el alma cuya esencia, por tanto, es la razón, cuya esencia es la capacidad racional del pensamiento, vemos aquí que esencia coincide con aquello que el alma es cuando no tiene servidumbres, cuando no está esclavizada, entre comillas, cuando no está ocupada por los problemas de una entidad que de algún modo le es, no voy a decir ajena, pero sí heterogénea, diferente, como es la pervivencia del cuerpo, la bondad del cuerpo. Cuando no tiene que encargarse de ninguna de sus funciones, el alma sería igual a su esencia. Y sería una idea como otras. Idea de vida, además. Idea que anima, idea de vida. Pero también decíamos que cuando el alma, en esas transmigraciones que hace, en esos viajes y aventuras por los cuales se prueba, se expresa de diferentes maneras, según la potencialidad de cada uno de esos cuerpos que va a poseer de algún modo, que le van a servir de medio de expresión, entonces ahí se ve obligada
a desdoblarse, vamos a decir, de esta manera aproximada. De desdoblarse, ¿por qué? Porque ya no solo va a ser alma racional, ya no solo puede encargarse de cuestiones de la razón, es decir, ya no solo puede estar contemplando y formulando y reproponiendo el mundo intelectual, el mundo de las ideas, sino que va a tener también que asumir las funciones apetitivas. Va a tener también que servir al cuerpo, informarle, avisarle y encargarse de que éste se mantenga vivo. Y se va a mantener vivo justamente a través de los apetitos y a través de los placeres. Pero decíamos que este apetito a veces tendía al exceso. No es que el cuerpo tienda al exceso, es que el apetito que se encarga del cuerpo a veces entabla una relación de convivencia, de observación, de diálogo, de escucha, un tanto neurótico con este cuerpo, y entonces, en vez de nutrirlo, se pone a sobrenutrirlo de algún modo, o al revés, si fuera por evitación. Y entonces, en esta medida en que, de algún modo, por exceso, por defecto, maltrata al cuerpo, tiene también que dedicarse más a él. Cuanto más se maltrata el cuerpo, o más se lo seduce en, bueno, pues en vicios que no le vienen demasiado bien, sobre todo lo que ocurre es que el alma queda también atrapada y tiene que estar encargándose todo el tiempo de satisfacerlo, de sanarlo, de compensar y unas cosas con otras. Por eso, no solo vamos a observar, vamos a tener en Platón la observación y clasificación así de alma racional y de apetito, sino que va a surgir también una tercera función por el efecto de la convivencia, ahora vamos a decir de la convivencia, de estas dos funciones del alma racional y apetitiva. Como esta tendía a veces al exceso, a quedarse en bucle, en esos placeres que el cuerpo necesita, pero que a veces se exceden y la mente queda empantanada también en ese tipo de compulsiones, ya lo habíamos explicado, aparece una tercera función del alma, que es la mediadora, y que la solemos reconocer en nuestro propio interior en forma de culpabilidad, en forma también de motivación, también tiene esa forma positiva, y que se llama ánimo. El ánimo es algo así como la fuerza de voluntad. Es esa otra parte de nuestra mente que, sin ser la parte racional, sin ser la parte sabia, en cambio vela porque esa parte sabia siga reinando, o porque esa parte racional siga predominando y pueda conservar las dedicaciones más sublimes para las que está hecha. Entonces es por eso que el ánimo es como esa parte de nosotros que bien se siente culpable, bien se enfada y a veces incluso se muestra agresiva, autoagresiva, fustigante con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar demasiado por los apetitos o porque estamos ocupando nuestras mejores capacidades mentales, las estamos ocupando en cuestiones o las estamos asfixiando con funciones que no son las suyas esenciales y que también se están extralimitando respecto de la obligación que en todo caso tendría el alma por conservar el cuerpo, y están yendo mucho más allá, quedándose en una especie de compulsión insana, además, para este. Ya digo, ya sea en exceso, ya sea por defecto. Entonces, diríamos que no está manteniendo una escucha adecuada hacia el cuerpo, sino que está aprovechándose del cuerpo para vivir una falsa felicidad, una falsa alegría. Más bien sería eso. No está dejándose llevar por el cuerpo, sino justo todo lo contrario. Está aprovechando el cuerpo para conseguir una falsa felicidad al modo de la adicción o la frigidez, una cosa o la contraria, ¿verdad?
y por tanto revuelta en pasiones en las que no puede ni vivir, ni expresar, ni aprovechar sus mejores facultades. Entonces ahí el ánimo es como si fuera el brazo armado de la razón. No es alma racional, no es una parte del alma racional, es la parte motivacional, que media entonces entre los apetitos y la razón. Sería algo así como el ejército en una ciudad. Eso lo veremos más adelante cuando veamos la construcción de la ciudad ideal o la reconstrucción de la ciudad ideal en Platón, y cuando veamos también su propuesta de funciones y su propuesta de división de funciones. La razón recibe también el nombre de alma racional y su virtud es la sabiduría. Sabiduría se decía en griego Sofía. También se hablaba de prudencia, pero prudencia en el sentido de conocimiento, de conocer las causas, de obrar también bajo la luz del saber y del conocimiento. Por simplificar, vamos a quedarnos con este nombre de la virtud del alma racional, que sería el saber, porque tiene un nombre de mujer muy típico y os va a quedar muy fácilmente, que es Sofía. Es su nombre en griego de esta virtud. El alma irascible, que es el ánimo, ese ánimo, esa fuerza de voluntad de la que acabamos de hablar, el alma irascible o ánimo, también tiene su propia virtud cuando este ánimo es suficientemente tenso y tampoco se extralimita. También el ánimo se puede extralimitar. La motivación puede ser muy buena para que nos dediquemos a lo que mejor sabemos hacer, pero la motivación también puede ser muy agresiva, muy culpabilizadora, puede generar una sed, una ambición demasiado extrema y a veces puede hacer sufrir demasiado al sujeto. A veces hace sentir culpa justo a las personas que quizá menos irresponsables son con sus conocimientos, ¿no? Con este cuidado de sí del que estamos hablando. Es muy normal que veamos cómo personas que se esfuerzan y dedican mucho tiempo al estudio también suelen estar más atormentadas por saber si estudiaron lo suficiente, si hicieron lo suficiente o no, que a lo mejor personas que se lo toman mucho más levemente o incluso muy irresponsablemente, si es que, bueno, entre comillas, irresponsabilidad, si es que se puede llamar así, y que sin embargo no les asusa tanto ese ánimo, esa alma irascible que se enfada cuando nuestros apetitos no se alinean con nuestra voluntad, con nuestro proyecto. ¿Cuál es su virtud? La virtud propia de un alma irascible bien armada, de una alma irascible bien afinada, es la valentía. La valentía en Grecia era una virtud que no solo nos libraba de la cobardía, sino también de la temeridad. Entonces la valentía tenía que ver con saber distinguir qué es peligroso de lo que no es peligroso, para que no seamos demasiado cobardes o demasiado fóbicos y evitativos ante la más mínima tensión, y para que tampoco seamos temerarios y nos lancemos en misiones suicidas. Entonces, esta valentía de la que hablan los griegos y de la que habla Platón, y que es una de las llamadas virtudes cardinales, también vamos a decir su nombre en griego, porque también es fácil de que os acordéis, pues es Andreia. Vale que os acordéis del nombre Andrea. Entonces, tenemos esas dos virtudes que son las más importantes, junto con otras dos, Sofía y Andrea, son dos de las principales virtudes, dos de las 4 virtudes cardinales. Quedaría ver cómo el alma apetitiva, el apetito, se llama también alma concupiscible. Si buscáis en el diccionario concupiscible, veréis que tiene que ver no solo con la vivencia de los placeres corporales, no es eso. Lo concupiscible o lo concupiscente, según el lado del que se ponga, tiene que ver con algo así como seducir o ser seducido con falsas alegrías
o placeres aparentes o demasiado volátiles. Entonces, cuando hablamos de concupiscencia, no hablamos del placer. En ningún momento el placer es malo para Platón. Lo que es malo es ser seducido con placeres para otra cosa. Ser seducido a través de nuestros placeres, a través de nuestra capacidad sensible de sentir dolor y placer, que la tenemos que tener para cuidar el cuerpo y para protegerlo, pues resulta que a veces es seducida esa capacidad al servicio de otra cosa. Y entonces es cuando, por ejemplo, nos pueden sobornar, nos pueden ofrecer cosas que parecen buenas para nuestras vidas, que sin embargo están siendo una trampa en la que vamos a caer y con la que lo mejor de nosotros mismos va a quedar fuera de juego. Entonces, el alma apetitiva no es concupiscente, porque no es la que seduce, pero es concupiscible. Tampoco quiere decir que sea malo el hecho de que sea concupiscible, susceptible de ser seducida, sino que hay que tener cuidado con esos engaños o esas trampas de las que puede ser víctima. ¿Cuál es la virtud del apetito? Ser moderado, no excederse, por defecto, no excederse por exceso, valga la redundancia. Se llama esa virtud templanza o moderación y como no tiene un nombre de mujer habitual, no os voy a pedir que recordéis el término griego. Cuando un sujeto, pero escuchad, da igual que ese sujeto sea una persona, como yo, o que ese sujeto sea un colectivo, una clase, un grupo, como podéis ser vosotros, puede ser una sociedad civil, puede ser una familia, puede ser una de las células que habitan en mi cuerpo y que también tienen deseo y pulsión de vida y quieren conservarse de algún modo, cumplen con sus propias funciones biológicas de conservación y tienen su propia impronta. Es decir, un sujeto puede ser algo más grande que yo, de lo que incluso puedo formar parte, o puede ser también algo más pequeño que yo, que forma parte de mí o que forma parte de alguno de mis órganos. El caso es que, atendiendo sobre todo al sujeto personal, como pueda ser yo, alguien con conciencia, o al sujeto Estado, polis, ciudad-estado, en Grecia, como era Atenas, de la que Platón estaba preocupado, por la que Platón estaba preocupado por su política y por su futuro. Cuando las tres partes de su alma, de su psique, es decir, cuando el apetito de un sujeto individual o de una comunidad es moderado, cuando y esto quiere decir que el apetito es moderado, quiere decir que el comportamiento colectivo de cara a los placeres es moderado, sabe dónde está el placer que nos avisa de lo bueno, de lo que conviene a nuestro cuerpo, y dónde está el placer sobornable y trampeable. Quiere decir también, cuando hablamos del Estado, también cuando hablamos de uno mismo, no nublarse en las riquezas, cuando hablamos del Estado, en las excesivas diferencias económicas entre los grupos y entre las personas, en ese excesivo afán por las riquezas, ¿verdad? Cuando funciona bien y es moderado, y luego por otra parte, el alma de la persona, del individuo o del Estado, también en su parte irascible, es valiente, distingue lo peligroso de lo que no es peligroso, defiende el reinado de la razón, es decir, despeja problemas para que la razón pueda estar tranquila y pueda dedicarse, pueda ocuparse de lo más valioso de nuestro pensamiento y de nuestras capacidades cognitivas. Y cuando esta razón o alma racional es sabia,
porque la dejan ser sabia las otras partes y no invaden su terreno y no monopolizan la vida del alma, y entonces esta es sabia, pues el individuo o el Estado adquirirán, por la armonía de estas tres virtudes, una cuarta virtud que se llama justicia y que la podemos atribuir tanto a una persona individual como al Estado. Vamos también de paso a comentar que Platón dice de los hombres en los que predomina el apetito, que son avaros y que ansian riquezas. Dice de los hombres en los que predomina el ánimo, el alma irascible, que son ambiciosos y ansían honores y reconocimiento social. Y dice de los hombres en los que predomina, y de las mujeres, claro, en los que predomina el alma racional, que son sabios, que son filósofos o filósofas. No estoy forzando nada el lenguaje para hablar de hombres y mujeres, al revés, me estoy quedando corta, porque el propio Platón siempre, o casi siempre, en la voz de Sócrates, especifica filósofos y filósofas, dioses y diosas, etc. Como veremos más adelante, porque con esto vamos a concluir como esta primera parte de Platón, ontología, conocimiento, y vamos a entrar ya muy preparados en la parte política y ética. ¿Dónde está el nexo? Pues lo podemos abrir aquí mismo. Vamos a ver que el individuo y el Estado tienen como una misma estructura, o por lo menos hay una analogía estructural, en la medida en que podemos dividir esa sociedad, ese Estado, pero también ese individuo en tres funciones principales, y podemos también decir que en los dos tipos de entidades, comunidad, Estado o individuo, va a haber armonía, va a haber justicia. Vamos a poder decir que son justos cuando cada parte se ocupa de sus problemas y los resuelve sin invadir las competencias de otros y dejando también, no sobrecargando de problemas, no sobrecargando a las otras dos partes para que también puedan desarrollar sus funciones. Entonces, ahí es donde encontramos el sentido de eso que se llama en Platón principio de especialización funcional. Muchas personas lo confunden y piensan que Platón estaba diciendo que uno que se dedicaba a ser médico no tenía por qué labrar la tierra, lo confunden con una suerte de diferencia o de división del trabajo manual intelectual, nada más lejos de la realidad platónica, que en ningún momento está queriendo formar sabios inútiles, en ningún momento está queriendo formar sabios que no sepan trabajar con sus manos, que no sepan tener arrojo y valentía, o que no hagan gimnasia, o que no se dediquen también a su cuerpo y a las funciones que éste le permite, para dar precisamente sentido a esa habitación del alma de la que el cuerpo está haciendo en ese momento. Es decir, no hay para nada este principio de división, trabajo manual intelectual en Platón, al contrario. Cuando habla de especialización funcional, está pensando en evitar la corrupción, tanto del individuo como del Estado. Está tratando de decirnos que si alguien se dedica a los negocios porque es avaro, porque en él predomina una ansia de riquezas, ok, pero entonces no te puedes dedicar a la política, entonces no te puedes dedicar a representar y mucho menos gestionar, administrar la comunidad, porque vas a tener unos intereses privados que indudablemente vas a poner por delante o a la par. Entonces no nos podemos dedicar a gestionar la electricidad en Gijón y al mismo tiempo ser dueños de una de las empresas de electricidad, lógicamente. Entonces eso es lo que está previniendo, prever la corrupción separando ámbitos. Uno sería el de conseguirse riquezas, pero que quede separado del de conseguirse honores, y también que el de conseguirse honores, que lo vamos a ver a través de la vida militar, del ejército, quede también desligada de conseguir el gobierno, el saber del gobierno, la toma de decisiones.
Entonces, bueno, a partir de aquí veremos esto de la especialización funcional, seguiremos un poco ahondando en esta distinción tan necesaria para no confundirnos con una suerte de elitismo por lo cual uno se dedica a cosas de listos y otros a cosas de tontos, no va tanto, no va por ahí. Ni tampoco va porque uno nace y ya vamos a etiquetarlo como que se da bien esto y aquello y entonces se tiene que dedicar solo a esto y aquello. No, no va de eso. Pero se confunde mucho Platón y se lo explica así a menudo. Así que espero que sirva como reclamo esta aclaración para seguir profundizando en ella, en la política y en la ética platónicas en los próximos capítulos. Chao.